autónomo de la sección 9.3. Quiero contarles también que con esta modalidad de la clase asincrónica les voy a pedir que me dejen un pequeño comentario, una pregunta, una apreciación en el canal de YouTube, y esa sería la forma en que yo pues estaría tomando la asistencia, puesto que eso indicaría que estuvieron y vieron la clase, para llevar de esta manera un control respecto de las personas que están trabajando. Muy bien, en esta quinta guía disculpen, en esta quinta guía vamos a estar estudiando un ensayo. En la guía pasada leímos el ensayo de Rosa Montero, La vida es una cama, basada en parte de la vida y las experiencias de Frida Kahlo. Ahora lo que vamos a estar trabajando en esta quinta guía va a ser la elaboración de un pequeño ensayo por parte de ustedes. En esta clase les voy a explicar las características que debe tener este ensayo, cuáles son algunos de los tipos de párrafos que se incluyen en un ensayo. Como en las demás clases, es importante que ustedes tomen en cuenta todas las condiciones que deben tener para prepararse al hacer la guía. Es importante que se organicen, que sepan cuál es el momento adecuado, que más o menos son unas 3 horas que les podría tomar desarrollar esta guía. 3 horas que ustedes van a estar dividiendo en diferentes momentos. Muy importante que el ambiente sea tranquilo, calmado, y que ustedes pues no estén con constantes interrupciones. Vamos a recordar algunos aspectos, ¿verdad? Primero, que se comentó en el trabajo anterior, que es un ensayo. Ustedes aquí escribirían nuevamente la definición de ensayo, anotarían 3 características del ensayo y mencionarían 4 tipos de ensayo, sin entrar en grandes definiciones, sino utilizando el espacio que tienen por acá. Luego, en Pongo en práctica lo aprendido, vamos a ver algunas nociones básicas de producción textual. ¿Cómo hago yo un texto que tenga ya las características de un ensayo? También estuvimos trabajando lo que fue el texto científico. Entonces vamos a ver acá un ejemplo del párrafo introductorio que estaríamos redactando para un texto científico basándonos en este ejemplo. El tema que se escogió por esta persona es el cigarro y sus efectos. Y además, muy interesante, puso acá un subtítulo donde expresa un poco de lo que ya va a comentar en lo siguiente del ensayo. Dice: el cigarro es un problema que ha necesitado de varias décadas para poder concientizar a los fumadores de sus riesgos, pues los aglutinantes con que se hacen, la industria y su estatus social son un fuerte contrapeso a las campañas sociales contra el tabaquismo. Ok, vean qué interesante. En un párrafo introductorio usted va a tomar a grandes rasgos el tema que ha elegido. Generalmente cuando vamos a elegir un tema nos hacemos una serie de preguntas que más adelante vamos a comentar, y a partir de esas preguntas planteamos el tema como una afirmación, ¿verdad? Entonces, en este párrafo introductorio, de una vez ya la persona que va a escribir va a delimitar que obviamente no va a hablar de efectos positivos del cigarro, ¿verdad? Que ya lo cataloga como un gusto peligroso y que lo visualiza como un problema que es totalmente ligado a el comportamiento de las personas. Entonces ya aquí estamos hablando de un efecto social, que tenemos también aspectos económicos, de estatus, y que se han generado campañas publicitarias, sociales contra este tipo de vicio. ¿Ok? Entonces vean cómo en 3 líneas la persona ya nos está dando una guía respecto de que su texto va a ir
enrumbado hacia estos aspectos. Podemos sacar ya, por ejemplo, el tema principal de la introducción, que sería: el cigarro es un problema. Temas secundarios: es difícil concientizar a los fumadores de sus riesgos. La industria es difícil porque es una industria muy grande, poderosa, ofrece cierto estatus social, y que esto ha generado que las campañas en contra de este vicio no sean todavía todo lo efectivas que quisiéramos. Vean qué interesante todo lo que se puede hablar de un párrafo tan pequeño. Vamos al siguiente párrafo introductorio. Este se llama párrafo introductorio tipo anécdota. O sea que vamos a contar algo como si nosotros lo hubiéramos vivido o fuera una experiencia personal. Dice: el calentamiento global. Vean que el título es bastante amplio, ¿verdad? Si ustedes escogen un título muy amplio, pues van a tener que, por lo menos en los primeros párrafos y en la introducción, ir delimitando. Dice: es un problema muy importante en la actualidad, pero cuando yo era joven no se conocía nada sobre el calentamiento global, pues si bien se buscaba el cuidado del planeta, no se tenía información factible de ello. Por eso es que introduciremos nuestro criterio en el mismo. Vean qué interesante. Ok, entonces esta persona dice: ahora es muy importante el calentamiento global, todo este tema, pero cuando yo estaba joven, o sea, ya nos da información de que es una persona mayor, de cierta edad, de cierta madurez. No se tenía información factible. La palabra factible viene de facto, o sea, viene de hechos. Disculpen mi letra porque este lapicito es difícil de manipular. Los hechos, factos. Entonces, ¿qué va a hacer esta persona? Va a enumerar una serie de hechos que producen el calentamiento global. Entonces tenemos un tema central, ¿verdad? El calentamiento global como un problema actual, pero que no se tocaba como algo muy importante en un pasado reciente. ¿Por qué digo pasado reciente? Porque lo que puede vivir una persona en relación con la existencia de un problema es muy poco. Entonces, si esta misma persona vio el avance de esta situación, quiere decir que en un tiempo relativamente corto el problema ha avanzado. Vean todas las conclusiones que se pueden sacar de un simple texto. Este, como les digo, tiene esa característica de ser anécdota. Ejemplo de párrafo de introducción en noticia. O sea, cuando vamos a leer una noticia, se utiliza un párrafo introductorio. ¿Para qué? Porque parte de lo importante del párrafo introductorio es informar al lector de lo que viene, hacerle un resumen y no meterle la información de una vez, sino más o menos ponerlo en contexto. En la Cámara de Diputados avalan las reformas de Ley Federal de Trabajo. Entonces aquí es un texto de origen mexicano, se habla el día que se aprueba en la Cámara de Diputados un total de 385 votos a favor de 7 abstenciones y solo 1 en contra. Y se habla de la reforma de ley sobre la edad mínima para que los menores trabajen, y se establece que queden 15 con el fin de que se garantice a este sector de la población su pleno desarrollo físico y psicológico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A partir de esto vamos a llegar a la conclusión de que la noticia se va a desarrollar en torno a esta reforma a la ley en cuanto al establecimiento de la edad mínima de los trabajadores menores de edad. ¿Ok? A partir de los siguientes temas, redacte un párrafo introductorio según lo expresado con anterioridad. Entonces acá vamos a poner en práctica lo que se vio adelante. Una de las herramientas que voy a subir a la plataforma Teams es una tablita donde ustedes ven algunas frases que se pueden utilizar para introducir un párrafo. Sin embargo, como pueden ver, se puede de una vez entrar en tema como una afirmación.
Vean esta pregunta de acá. Dice, ¿es correcto que un padre le pegue a su hijo para enseñarle una lección? Vean que aquí enseñarle una lección está entrecomillado. Ya esto nos habla un poco de que, bueno, aprenderán los niños mediante este tipo de situaciones. ¿De verdad se enseñará una lección al utilizar un castigo físico? Vean todas las preguntas que me puedo plantear yo al respecto. Entonces, para que usted pueda contestar de forma adecuada esto, plantéese una serie de preguntas y después redacte un párrafo, más o menos 4 o 5 líneas, donde usted hable en general de esta pregunta. No tiene que responderla del todo, sin embargo, sí va a dar una primera impresión de lo que usted cree. ¿Ok? Siguiente, dice, las personas solteras deberían poder adoptar niños con la misma facilidad que una pareja. Bueno, esto quiere decir que aquí tenemos un temita que es de tipo social, que habla acerca de igualdad, que habla acerca de, incluso vean que se habla de una pareja y se habla también de una persona soltera. Se puede tomar en cuenta que alguien, por ejemplo, no quiera tener hijos propios o no quiera tener una pareja formal, pero sí desee tener hijos a través de otros métodos, en este caso la adopción. Llevamos a cabo el mismo ejercicio de plantear nuestras diferentes argumentaciones. ¿Qué significaría esto en el punto de lo que es una argumentación? Bueno, es que en un argumento nosotros tenemos que tener premisas, o sea, premisas viene de la palabra primero, ¿verdad? Entonces surgen unas primeras ideas que tienen que concordar con un final. Un argumento trata de persuadir y trata de dar todos los elementos para poder persuadir al lector de que lo que en este caso usted está planteando tiene razones válidas, fundamentadas, y busca que el que lee esto que usted puso acá esté de acuerdo con usted, tiene esa capacidad de convencimiento. Siguiente pregunta. ¿En qué medida la tecnología ha cambiado el modo en el que trabajamos? Vean que obviamente es un tema muy actual, porque ya de una vez dice que sí ha cambiado el modo en que trabajamos, ¿verdad? Se parte de esto. Ahora, no les pido que me enumeren una serie de, digamos, condiciones en que ha cambiado porque antes se hacía esto y ahora se hace esto otro. No tienen que enumerarlo, tienen que redactarlo. Tienen que empezar con frases que liguen las ideas para que no sea una enumeración, sino sea una explicación. ¿Ok? Entonces una cosa es que yo diga por 1, 2, 3, 4 situaciones, y otra cosa es que haga todo un texto ligado con palabras, con frases conectoras en la que yo exprese una idea. Disculpen. Muy bien. Cada una de sus respuestas podrían introducir un ensayo, ya que la introducción trata de resumir, al final de cuentas, nuestra opinión fundamentada. Esto significa que usted debe, además de ofrecer su opinión, buscar datos que respalden sus argumentos o razones. Una forma es mediante citas textuales o menciones sobre investigadores o documentos que traten el tema con una opinión parecida a la suya. Esto quiere decir que no solamente a mí se me ocurrió dar mi opinión personal. Quizá mi opinión personal, si yo no soy un científico, investigador, una persona reconocida, no va a valer mucho. Por eso se utilizan lo que se llaman argumentos de autoridad. Los argumentos de autoridad sirven para fundamentar, ya sea que les digo, en una institución, en un científico famoso, en un estudio, en una estadística tomada de otro lugar, de otro texto, que fundamente lo que yo quiero decir y lo que quiero comprobar a través de este argumento. Entonces vamos a
llevar a que el lector pueda opinar muy parecido a nosotros. Ahora ustedes me van a decir, profesora, pero es que puede ser que la persona que esté leyendo no tenga la misma opinión. Exacto. En este caso, un texto argumentativo o un ensayo que tenga una línea argumentativa busca convencer. Hay otros ensayos que buscan solo informar, ¿verdad? Entonces, en este caso, estamos trabajando con un texto que vaya a convencer a nuestro lector, ofreciéndole una serie de razones. Es como cuando una persona, no sé, quiere pedir permiso en su trabajo o quiere poner una excusa respecto a algo que no pudo hacer a tiempo. Entonces va a empezar a argumentar, a dar razones, y esas razones tienen, ojalá, que estar respaldadas por documentos, por personas conocidas, por afirmaciones que vayan a estar siendo coherentes entre ellas. ¿Ok? Bueno, a partir de esto les anoto acá un ejemplo con una pregunta muy sencilla, pareciera sencilla, que podría generar un ensayo también. En este caso podría ser incluso un manual de procedimientos a seguir. Vean que el ensayo es amplio, es uno de los textos más amplios en cuanto a la temática. ¿Ok? Tenemos la pregunta: ¿cómo planear una fiesta sorpresa? Esa es una primera pregunta. Los temas surgen así, de preguntas. Entonces yo empiezo a anotar y a hacer lo que se llama una lluvia de ideas. Una lluvia de ideas es una técnica, es una herramienta que me ayuda a que yo genere una serie de ideas que se me vengan a la mente de forma espontánea sobre un tema. No importa, algunas pueden ser en forma de preguntas, otras pueden ser en forma de afirmación, nada más que usted dé libertad para decir y anotar todo lo que usted cree o cree que necesita saber sobre un tema. Por ejemplo, yo en lo personal me plantearía lo siguiente: a la persona a la que le quiero celebrar, ¿le gustaría una fiesta sorpresa? ¿En qué fecha la podría realizar? Porque igual hay fechas que no son accesibles y los invitados sí van a poder ir, ¿verdad? ¿Dónde podría ser esta fiesta? ¿Para cuántas personas? ¿Cómo voy a decorarla? ¿Quién pondría la música? ¿De dónde tomaría el dinero para realizarla? ¿Habría gente que me ayude? ¿O sería mucho trabajo para mí? Ok, esto sería una lluvia de ideas. Ustedes la podrían hacer con cualquier tema. Ahora, una de las características principales de la lluvia de ideas es que se debe después organizar esa serie de frases, quitar algunas que se puede llegar a la conclusión, no, esta se repite, o resumirlas, y también podríamos ordenarlas por su importancia, según el criterio que tengamos. Acá yo les estoy proponiendo dos preguntas, dos temas que son los que ustedes van a desarrollar en su ensayo más adelante. Y van a hacer una lluvia de ideas con al menos 10 líneas o 10 ideas. Tenemos, ¿está bien mentir a veces? Implicaciones de esta pregunta. Vamos a hablar de la mentira. Hay mentiras blancas, hay mentiras inocuas que no hacen daño, o todas las mentiras hacen daño, o siempre se tiene que ser honesto, o si miento soy deshonesto. ¿Es igual ser deshonesto y ser mentiroso? ¿Puede una persona deshonesta no mentir? ¿Puede un mentiroso ser honesto? Si lo llevo por ese lado. Existen las famosas mentiras piadosas. ¿Qué se opina de esto? Entonces escribís aquí de nuevo la pregunta y planteas al menos 10 ideas en relación con el tema que elegiste. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué es la ley del talión y cómo funciona? De su argumento. Entonces investigamos qué es el talión. Ya sabemos que de pronto es una forma como de venganza, es una manera como de cobrarse uno con lo mismo.
un mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la ley del talión? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes la utilizaron? ¿En qué años? ¿De dónde viene esta frase? ¿Estoy de acuerdo con que esto sea así? Etcétera. Vean que solamente, digamos, un escritor sumamente experto ya ha hecho ese esquema en su cabecita y empieza a escribir libremente. Nosotros, humanos mortales, que no somos expertos en la escritura automática, tenemos que hacer un esquema. Por eso, a veces cuando nos piden cierto número de párrafos, cierto número de páginas, etcétera, en un escrito, decimos, uy, profesora, ya escribí un montón y ya no sé qué más, no sé cómo terminar o ya no se me ocurre nada más. ¿Por qué? Porque no hemos esquematizado. Cuando uno esquematiza, entonces uno dice, ok, de esta idea voy a sacar tanto, de esta tanto. Esta no me dio para mucho, pero puedo agregar otra. Aquí tenemos un poquito de teoría, que ustedes se lo van a leer, se lo van a repasar, sobre la estructura del ensayo, qué tipo de párrafos debe tener y cuáles son. Párrafo introductorio, párrafo de desarrollo y párrafo de conclusión. Les traigo aquí dos ensayos cortos. Uno sobre la adopción de animales. Aquí se los dividí ya por párrafos, en donde cada una de esas divisiones, una corresponde a la introducción, otra al desarrollo y otra a la conclusión. Generalmente esta de desarrollo es la más gordita, la más grande. Un segundo ensayo sumamente inteligente e interesante, con una pregunta muy profunda y muy corta, que es ¿por qué tenemos religión? Aquí estamos planteando el título como una pregunta porque es la forma más, digamos, concreta de plantear un tema. Y vemos acá igual un párrafo introductorio con diferentes ideas, breve. Esto que les marco aquí son palabras de enlace, que también les voy a adjuntar una cajita con ciertas conexiones textuales para que ustedes liguen las ideas. Luego tenemos acá varios párrafos de desarrollo y un párrafo de conclusión. Muy importante, ya en algo más formal, es incluir la bibliografía, o sea, dar crédito a la persona que hizo el texto. En este caso tenemos la bibliografía, donde dice que esto es de Antaki Ikram, Religión, editorial Joaquín Mortiz, México 2007, James William, Las variedades de la experiencia religiosa, edición, editorial, número de edición, lugar, fecha. Cuando nosotros tomamos un texto de internet, ya de una vez lo vamos a ver acá. Cuando nosotros tomamos un texto de internet, es importante que lo citemos también con el nombre del artículo, si se tomó de una revista, qué día se obtuvo esa información y se copia y pega la dirección HTTP. Nada más que esta dirección, pues después vamos a comentar cómo vamos a citar de APA, que es la Organización de Psicología Americana, que es la que dicta las pautas para poder hacer las citas. ¿Ok? Bueno, con base en estos dos pequeños ensayos, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Del primer párrafo sacamos una idea primaria y dos secundarias, y así vamos párrafo por párrafo. Regresamos a lo que hicimos de lluvia de ideas con las dos preguntas que están acá. Hacemos un esquema, ya esa lluvia de ideas, ya sea que le agreguemos temas o que la ordenemos acá en este espacio, y a partir de eso copiamos el título y empezamos a desarrollar nuestro ensayo. Primero, hacerlo en borrador, muy importante. Releerlo
señalar un poco dónde va cada uno de los párrafos, definir, ¿verdad? Porque acá la instrucción, el MEP generalmente nos pide ensayos más grandes. Yo les estoy poniendo más o menos 250 palabras. No se cuentan los monosílabos, los artículos como la, el, ¿verdad? Me, pronombres, etcétera, palabritas de una sílaba. Y lo que ustedes presenten acá tiene que venir en limpio, corregido, dividido en párrafos. Dividido en párrafos es que cada punto y aparte es un párrafo. Tienen que indicar, sí, brevemente cuál es el párrafo introductorio, cuáles son los de desarrollo y cuáles son las conclusiones. Al final, igual, ¿verdad? Cada uno de los criterios, los indicadores de lo que ustedes querríamos nosotros que logren. Nosotros me refiero a los docentes, que es en cuanto a los niveles de desempeño. ¿Ok? Entonces vienen varias partecitas ahí. La autorregulación, que siempre la tienen que hacer, y muy importante, aquí yo les estaría poniendo una observación respecto a aspectos, valga la redundancia, de caligrafía, ortografía, puntuación, o ojalá que no suceda, ¿verdad? Que si el documento es plagiado, es tomado de algún otro lado, pues igual eso va a tener sus consecuencias, ¿verdad? Así que tome su tiempo, traten de hacer las preguntas, revisen bien las fechas en que se debe entregar el trabajo. Y como les dije en otras ocasiones, estoy para servirles de lunes a viernes de 6 p.m. a 9:40 p.m, especialmente los jueves, sin embargo, que es la hora que se me asignó, pero yo generalmente atiendo todas las noches. Igual si usted necesitara esta misma especificación o explicación en una clase personalizada, estoy a través de la plataforma Teams y también mediante WhatsApp. Entonces agradezco mucho su atención. No se olviden de anotarse abajo en los comentarios alguna duda o simplemente anotarse para corroborar la asistencia. Que tengan un lindo día y de mucho provecho. Gracias.